Me encuentro en Pompeya, justo en una de las entradas. Pompeya, ciudad importantísima durante el Imperio Romano, cerca de Nápoles. 24 de octubre del año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio, que está ubicado a 9 kilómetros de aquí, explota después de 8 siglos de estar inactivo. El material que lanza es sobre todo ceniza, piedra incandescente, que alcanza aproximadamente unos 26 kilómetros, calculan algunos científicos. Cuando ese material cae, rebota en el volcán y se esparce sobre la llanura que está de frente al volcán, y debido a la dirección del viento, le pega directamente a Pompeya. Entre Pompeya, Herculano y otros pueblos que estaban alrededor, se habla de 16,000 y 20,000 habitantes. Todavía hoy no se sabe con exactitud cuántos murieron, pero se sabe que la mayoría. Es por este motivo que podemos hoy apreciar la ciudad de Pompeya y la ciudad de Herculano. Si hubiera sido lava la que el volcán hubiera arrojado sobre estos sitios, esto hubiera quedado petrificado y no habríamos sido capaces de descubrir la belleza y la riqueza de Pompeya y de Herculano. Entonces vamos a dar un paseo por aquí, por esta ciudad. Síganos porque va a estar muy interesante. Chao. Si Pompeya quedó sepultada en las cenizas del volcán Vesubio, ¿cómo la encontraron? ¿Cómo se dieron cuenta dónde estaba? La verdad es que Pompeya permaneció sepultada por siglos. ¿Cuántos? Casi 15 siglos. La erupción fue en el año 79, ¿sí? Y no fue sino hasta el año 1594 al 1600 que un arquitecto, Domenico Fontana, como dice esta inscripción detrás de mí, estaba excavando este preciso canal sobre el que estoy parado para llevar agua del río Sarno a las fábricas de armas de Torre Annunziata. Durante la construcción de este canal, Fontana descubrió por primera vez en casi 1500 años, 1420 años, las ruinas de Pompeya. Y a partir de entonces comenzó la empresa, la odisea, de rescatar esta ciudad literalmente de las cenizas. Saludos. Me encuentro en uno de los recintos de culto más antiguos de Pompeya, el templo al dios Apolo. Este templo fue originalmente construido hacia la segunda mitad del siglo VI a.C. La forma actual de las ruinas se debe a una renovación que se hizo en el siglo II a.C. por uno de los cuestores de la ciudad. Sin embargo, en el año 62 después de Cristo hubo un terremoto y las obras de reconstrucción que todavía no acababan no se pudieron llevar a término. Primero por el terremoto en el 62 y después por la destrucción debida al Vesubio en el año 79. ¿Quién es Apolo? Uno de los dioses más importantes de la mitología grecorromana. Es el hijo del dios Zeus y de Leto. Es el hermano gemelo de Diana, a veces conocida también como Diana Artemisa. Es reconocido físicamente como un joven muy guapo, muy elegante, nada que ver conmigo, sin barba, ¿sí? Y representa el ideal de los jóvenes efebos, ¿sí? Del ideal de belleza de la juventud. Al entrar al templo se encontraba una columnata con diversas estatuas de diferentes dioses. Hoy tenemos dos. Una de Apolo que está aquí tensando el arco y la otra en el lado posterior de su hermana Diana. Apolo, decía al inicio, es muy importante en la mitología grecorromana porque él es el dios del sol, de la medicina, de la curación, de la profecía, de la música, de tantas cosas. Y como tal, tenía su estatua principal ahí enfrente, el altar justo en medio, frente de la escalinata, y al lado una columna con un reloj de sol, debido a que, como les decía, Apolo está identificado con el dios Sol. Este es parte del ambiente religioso que se vivía aquí en la ciudad. Es uno de los muchos templos dedicados a los diferentes dioses
Pues ustedes saben muy bien que la sociedad griega y la sociedad romana eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses y a cada uno de estos dioses, o casi a todos, le dedicaban su templo. Síganme porque falta aún más en este tour por la ciudad de Pompeya. Y ahora me encuentro en un edificio conocido como Basílica, aquí en Pompeya. Dirán ustedes, ¿un templo cristiano? No, la basílica era un estilo arquitectónico de la época romana. Como el nombre lo indica, basílica, basileos, rey, ¿sí? Este era el lugar del regente, del rey. Era un sitio dedicado a la negociación de contratos y a la administración de justicia. En la parte central tenemos el estrado donde se ubicaban los jueces, que accedían ahí por medio de dos escaleras de madera. Estaban en alto, no solamente para resaltar su importancia, sino también para estar un poquito protegidos del pueblo. Donde había jueces siempre había soldados protegiendo. El estilo arquitectónico de este edificio, de la basílica, está dividido en 3 naves. Así se llaman ahora también las construcciones basílicas cristianas. Una nave central y luego 2 naves laterales que son más angostas que la central. Tenía un techo a 2 aguas en la parte superior. Las columnas medían aproximadamente 11 metros. Y como dije, estaban rematadas por un techo a 2 aguas. Si alcanzan a ver, las paredes estaban recubiertas, o más bien moldeadas, con diseños rectangulares en altorrelieve, como para hacerlo un poquito más elegante, para que no se viera tan plano. Están viendo ahorita que estoy girando, es precisamente las ruinas de esta hermosa basílica que debe haber sido pues, muy grande. Los primeros cristianos van a adoptar el modelo arquitectónico de la basílica para sus propios templos. De manera que hoy podemos hablar de la Basílica de San Pedro, de San Pablo, de Santa María la Mayor, de San Pablo Extramuros, etcétera, de tantas otras cientos de basílicas en todo el mundo. Continuamos aquí en el tour a través de Pompeya. Este edificio detrás de mí es uno de los más buscados, requeridos, deseados, visitados de toda Pompeya. Y no es un templo, no es una basílica, no es una iglesia, no es una ermita, no es una capilla, es nada menos que el lupanar, es decir, uno de los prostíbulos que existía aquí en Pompeya. La palabra lupanar procede quizá debido a que en la parte frontal tenía una lupa, una loba. Como sea, la palabra lupa era designada para referirse a una prostituta. Este edificio detrás de mí era uno de los 25 lupanares que existía aquí en Pompeya, pero es realmente el primero dedicado a tal efecto. Está dividido en 2 niveles, con 5 prostíbulos en la parte de abajo y 5 prostíbulos en la parte de arriba. No puedo detenerme ahí adentro porque la gente está continuamente entrando y saliendo. Estos cubículos tenían unas camas hechas de piedra sobre las cuales se ponían colchones de heno, de hojas o de cualquier otro material. En el ingreso del cubículo están dibujados escenas eróticas, probablemente tomadas de manuales eróticos griegos que eran muy famosos en la época. ¿Qué función tenían? Tal vez despertar la imaginación del cliente que entraba a solicitar los servicios de las mujeres que aquí vivían. En la mera entrada del prostíbulo, se encuentra la estatua del dios Poliapo, que sostiene 2 falos en la mano junto a una higuera. Dentro de los cubículos existen inscripciones, algunas de ellas muy soeces que no voy a repetir aquí, pero otras se refieren a lamentaciones o maldiciones por haber contraído enfermedades sexuales en alguno de estos lugares. Les decía yo que es uno de los 25 lupanares. Dirán ustedes, ¿dónde están los demás? Pues los demás estaban repartidos en casas en la ciudad. Algunos en el primer piso, algunos en las bodegas, algunos en ciertas salas o cubículos aparte. El precio regular por los servicios de una prostituta era de 2 haces.
el equivalente a una copa de vino de medio pelo, ¿no? Que no fuera ni muy bueno ni muy malo. Los prostíbulos eran sobre todo para las personas pobres y para los esclavos. Las personas ricas se divertían con sus esclavas dentro de sus propias casas, de manera que normalmente no frecuentaban estos lugares. Las condiciones de las mujeres eran deplorables. El sueldo de la mujer no se lo quedaba ella, iba directamente al proxeneta. Además, socialmente, las mujeres no podían vestir la estola propia de las matronas, no podían ser testigos en juicios, ni tampoco ser sujetos de herencias. No podían heredar bienes. Entonces, además, las condiciones higiénicas de allá adentro eran deplorables. Hay los restos de una letrina, baño aquí en esta esquina, donde probablemente los clientes se lavaban rápidamente después de haber solicitado los servicios de estas mujeres. En fin, algo de la vida social, cultural de ciudades como esta. Pompeya, una típica ciudad romana, y este lupanar, pues les decía, esto se repite en todas las ciudades del Imperio Romano. La prostitución como tal era un trabajo una labor muy extendida. En fin, sí, es interesante que la gente está más obsesionada, más interesada con visitar el lupanar que con visitar una basílica, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende esta parte nuestra, ¿sí? Por lo que es prohibido, por lo que es obsceno, a muchos les llama todavía la atención. Uno lo estudia desde el punto de vista cultural, social, arqueológico, antropológico, etc. Bueno, saludos desde Pompeya, enfrente del lupanar. Hoy estoy dentro de una casa de una familia caudalada, rica, aquí en Pompeya. Y esta estancia es muy importante porque es nada menos que el triclinio. ¿Qué es el triclinio? El triclinio era el comedor tradicional de las familias pudientes, digamos. Consiste en una especie de balaustrada que tiene 3 lados. Está hecho de mármol. Está inclinado, no está totalmente así recto. Tiene una forma de U en el centro, con una especie de grada, escalera. Aquí entraban los esclavos, los sirvientes, servían la comida, el agua. Las personas se acomodaban alrededor del triclinio, apoyados en una mano, un brazo, y con el otro tomaban la comida que estaba en el centro. Este triclinio es además muy interesante porque en la parte de atrás tenía una fuente artificial que permitía la caída de agua. De manera que mientras los comensales estaban aquí disfrutando la comida, quizá con algo de música, músicos tal vez, el sonido del agua detrás. Tiene decoraciones de batallas navales, tiene 2 nichos que seguramente ustedes, si son cristianos católicos, lo recordarán, los nichos donde ponen los santos. En el Imperio Romano, los nichos servían para ubicar a las estatuas de los dioses. Solamente las familias más acaudaladas tenían triclinios de este tipo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos, seguramente no estaba en un triclinio como este, pero sí estaban acomodados en la forma de un triclinio, es decir, con una especie con una U al centro, todos así formados alrededor. Imagínense que estaba aquí recostado un discípulo, los pies dan hacia afuera, entonces dice Juan, Jesús se levanta y les comienza a lavar los pies a los discípulos, es decir, se tiene que ir por lo que va alrededor del triclinio. Importantísimo saber las costumbres, las tradiciones de la época que los judíos habían adaptado en su propia tierra. Pero además esta casa, bueno, además sabemos que la casa de una familia caudalada, los colores, las paredes están decoradas con colores muy vivos, color ocre, color rojo, ¿sí? Luego además, vean esta maravilla de jardín que está acá. Una piscina al centro, ¿sí? Estos seguramente no son los árboles de aquel entonces, pero podemos imaginarlos, ¿no? En la parte de afuera de este claustro interno, árboles frutales de diferente tipo, ¿sí?
árboles florales, en fin. Se la pasaba bien la vida de esta familia que habitaba en esta casa en Pompeya. Algo del ambiente, por allá tenemos una sala con el típico pluvium, ¿no? Que recolectaba el agua de lluvia en un claustro interior. En fin, importantísimo conocer la figura del triclinio para entender sobre todo cómo los primeros cristianos también compartieron sus cenas eucarísticas, quizá también en triclinios como este. No todos, pero por lo menos algunos. Tenemos más aquí en Pompeya. Saludos. Estoy en el anfiteatro de Pompeya, uno de los lugares más representativos de esta ciudad. El anfiteatro fue construido por dos hombres de las familias nobles de la ciudad, aproximadamente en el año 80 a.C. Está construido, digamos, en la forma básica de cualquier anfiteatro de la época. Tiene una arena central, a diferencia de la del Coliseo, cuyo nombre auténtico es Anfiteatro Flaviano, aquel de Roma. Este anfiteatro de Pompeya no tenía un sótano, de manera que los animales, gladiadores, carros de guerra, todo lo que salía, entraba por una puerta que ahorita les voy a decir. La arena, después estaba todas las gradas. Las gradas están divididas en 20 sectores, 20 clusters distintos alrededor, y luego en 3 niveles de abajo hacia arriba. El nivel más básico, la primera fila, era para las familias más ricas, los nobles, los pudientes. Después, los niveles medios y los niveles superiores para el resto de los ciudadanos. Normalmente, el nivel más alto solía ser para los esclavos, los trabajadores más pobres y para algunas mujeres también. ¿Para qué se construían los anfiteatros? Principalmente para luchas gladiatoriales, es decir, luchas entre gladiadores. Ustedes probablemente han escuchado hablar de los gladiadores por las películas. Una de ellas muy famosa, la película que se llama Gladiador. El nombre proviene de la palabra gladius, que significa espada, era un tipo de espada romana. Los gladiadores, la mayor parte de ellos eran esclavos o libertos, es decir, algunos que habían sido esclavos y después adquirieron la libertad, o gente, soldados retirados. Algunos de ellos eran bandidos también. Estos gladiadores despertaban no solamente los ánimos de la gente, la excitación de la gente, el hecho de entrar en combate cuerpo a cuerpo, ya fuera un gladiador contra otro o diversos grupos de gladiadores entre sí, pero también despertaban las pasiones, y algunas de las más bajas, entre las mujeres. Lo sabemos por las inscripciones que existen en las paredes del anfiteatro, que dice que la matrona tal se enamoró y tuvo un affair con un gladiador que era muy famoso, o que la señora tal tuvo un encuentro amoroso con un gladiador que había sido invicto por muchos años, ¿no? En fin, sucede algo parecido con la fascinación que tienen hoy muchas mujeres por los luchadores de lucha libre, por ejemplo, ¿no? Las vuelve locas, algunas, no todas. ¿Qué más les puedo contar? Como no había sótano debajo de la arena, tanto gladiadores como animales, porque este era el otro objetivo del anfiteatro, la representación de cazas de animales, gladiadores, animales, entraban por esta puerta de ahí, que es más grande, y por la otra puerta menor sacaban los cuerpos muertos de gladiadores y de animales. Los juegos se interrumpieron en el año 62, cuando hubo el terremoto, debido a una lucha entre Pompeya y otro pueblo vecino, pero se reanudaron en la época del emperador Nerón. Es uno de los mejores ejemplos de anfiteatro que se conserva en Italia, ¿sí? Y nos ayuda mucho a entender cómo era el ambiente cultural, social, económico, político, inclusive religioso de la época. Miren ustedes, una cosa que hay que recordar
Pompeya es destruida en el 79 después de Cristo. El cristianismo se expande, nace, crece, se desarrolla en ciudades como estas del Imperio Romano. Para el año 79, en que hace erupción el Vesubio y destruye Pompeya, ya están muertos todos los apóstoles, ya están escritas las cartas de Pablo. Pablo, por supuesto, ya está muerto. Ya está escrito el Evangelio según Marcos. Probablemente está terminándose o se está editando los Evangelios de Mateo y de Lucas. El Evangelio de Juan apenas está en ciernes, quizá, ¿sí? De manera que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento están ya escritos en el momento en que Pompeya es destruida por el Vesubio. No tenemos registros, desgraciadamente, de comunidades cristianas en esta ciudad. Lo que sí sabemos es que el cristianismo, las comunidades cristianas de la secta del camino, como la llamaban los judíos, les decía que crecen y se desarrollan en lugares como este, en medio de esta cultura de la guerra, de la muerte, de la destrucción y la aniquilación del otro por diversión, para satisfacer las pasiones, la euforia de la plebe, del pueblo, de la muchedumbre. Entonces, imagínense ustedes el ambiente tan adverso al que se tuvieron que enfrentar los primeros cristianos viviendo en ciudades como estas. Hoy sabemos que los cristianos no asistían a las luchas gladiatoriales en el anfiteatro, en los anfiteatros, ¿no? Era una prohibición muy estricta. En fin, nos da que pensar cuando hoy consideramos lo difícil que es también evangelizar en nuestros respectivos ambientes. Cada época ha tenido sus dificultades, sus retos, y también el ambiente de la época, este ambiente, influyó mucho en la manera como fueron escritos esos textos del Nuevo Testamento. Ahí le dejo, porque hay mucho más que decir, pero de eso hablo en otros de mis cursos. Entonces, desde aquí, desde el anfiteatro de Pompeya, donde además en el año de 1972, en este mismo lugar donde estoy parado, se realizó aquel famoso concierto de Pink Floyd. La nota artística, ¿no? La nota artística rockera, para quien vaya y lo quiera ir a ver, vaya a verlo. Pink Floyd en el anfiteatro de Pompeya. Súper concertazo. Vayan a verlo. Desde aquí los saludo y no se pierdan porque aún hay más. Chao. Estoy en un thermopolium aquí en Pompeya. ¿Qué es un thermopolium? No es más que una especie de cocina económica donde el propietario del negocio ponía la comida en estos hoyos que ven aquí. Dentro de estos hoyos, por la parte de acá abajo o a veces por aquí encima, se calentaba la comida y luego se ofrecía a los comensales, a los que venían aquí a comprar. El propietario tenía a veces los alimentos y las bebidas acá atrás. Había en ocasiones nichos destinados a las divinidades que ellos le rezaban más para poder vender más a sus clientes. Y pues nada, hay muchos de estos thermopolium aquí en Pompeya. Eran los lugares típicos donde la gente se encontraba a comer, a conversar, a convivir. Y pues comían de pie. A veces tenían el takeaway, ¿no? El perportare via, el para llevar. Y pues bueno, los platillos favoritos, el cerdo, pescado, obviamente vino, pero no vino de alta calidad, vino más bien rebajado. Esta es la parte importante, cotidiana de los antiguos pompeyanos y también de cualquier otro ciudadano en el Imperio Romano. Entonces, bienvenidos, pásele, llévele, ¿qué va a querer para hoy?